Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado décimo. Quien les habla, el mediador Carlos Andrés Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que tiene por nombre expresiones del conflicto en Colombia. Este lo vamos a manejar bajo 4 temas macro y dentro de ellos unos subtemas generales. Vamos a manejar lo que tiene que ver con el siglo XIX, el siglo XX, la hegemonía liberal y conservadora y por supuesto los movimientos guerrilleros y sus trayectorias. Bienvenidos. Primero debemos arrancar con el siglo XIX, este siglo XIX que fue algo bastante importante en la historia nuestra y se inicia obviamente con una serie de procesos y dentro de ello pues algunas expresiones de conflicto en Colombia, pues sus manifestaciones violentas en Colombia tienen como constante pues la precaria presencia del Estado en algunos territorios que por consiguiente pues por su poca eficacia para cumplir con sus funciones, pues ha desencadenado este tipo de procesos. También las acciones de grupos o redes de poderes ilegales que compiten entre sí por el control territorial. Y por supuesto, esto también tiene que ver con la inequidad entre las regiones y el fortalecimiento de una cultura de violencia que ha impedido abrir un espacio público para solucionar los conflictos y superar las desigualdades socioeconómicas de la nación colombiana. Al inicio del siglo XIX debo mencionar que fue el escenario de múltiples guerras civiles en nuestro país, con posterioridad a los procesos de independencia. Asimismo, se comenzaron a gestar disputas de carácter ideológico y política frente a diferentes asuntos de relevancia para la configuración de nuestro Estado. Y de cierta manera, pues estos no se resolvieron por la vía de acuerdos, sino que las causas más relevantes del conflicto en este país o de este periodo histórico están relacionadas con lo siguiente. Primero, pues la inexperiencia de, obviamente, la clase dirigente sujeta a sus diferencias educativas y religiosas, así como la tensión entre los centralistas y federalistas y entre liberales y conservadores a lo largo de la historia, así como la diferencia entre artesanos, comerciantes y terratenientes, así también como los intereses regionales sobre los nacionales al mando de los caudillos que se estaban dentro de estos procesos. Hacia el siglo XX, este tipo de procesos también se dieron en Colombia, como fue la transición entre el siglo XIX y XX, ¿sí? Y estuvo marcada por la Guerra de los Mil Días, esa guerra que se llevó a cabo entre 1899 y 1902. Esta confrontación tuvo impacto en la economía y en la población colombiana, la cual vivió en condiciones de pobreza, además que conllevó a la pérdida del departamento de Panamá, obviamente, y que para algunos historiadores, de cierta manera, se menciona que entre 1904 y 1930, Colombia vivió una etapa de estabilidad política y social, así como un mejoramiento de la situación económica gracias a las exportaciones de café, así como la producción bananera, pues de cierta manera permitieron la consolidación de la industria manufacturera, la compensación monetaria del gobierno estadounidense por la pérdida de Panamá y la naciente explotación petrolera. Cuando hablo de la compensación monetaria, es que Colombia recibió por los Estados Unidos cerca de 25 millones de dólares posterior a la independencia de Panamá, porque cuando se estaba construyendo el canal de Panamá y que la empresa francesa se declaró en quiebra, Estados Unidos tuvo mucha participación en la independencia de Panamá con el único objetivo de apoderarse y de administrar el canal de Panamá, que era una vía importante para conectar a los dos océanos. Continuando, vamos a ver la hegemonía liberal y conservadora que se ha venido gestando en nuestro país. Iniciemos con la hegemonía liberal. Esta hegemonía liberal debemos mencionarla que se dio hacia 1930 y 1946. Esta hegemonía inicia, obviamente, en 1930. El régimen conservador se derrumbó y se dio de cierta manera el paso al Partido Liberal, que estaba a la cabeza el señor Enrique Olaya Herrera como presidente. Llegó al gobierno a través del denominado Movimiento de Concentración Nacional. Durante este periodo, las reformas implantadas durante las dos administraciones de Alfonso López Pumarejo, bajo el lema de la Revolución en Marcha, agudizó el enfrentamiento ideológico entre los partidos y entre importantes sectores de la sociedad.
Esta reforma planteaba modernizaciones del país, proteger a la clase trabajadora, impulsar la reforma agraria, como la Ley 200 de 1936, así como limitar el derecho de propiedad, señalando su función social, impulsar la intervención del Estado en la economía para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. También extender el sufragio y restaurar la libertad de conciencia y de enseñanza. Esto era lo que impulsaban hacia ese entonces en este proceso. Cuando los liberales o conservadores, perdieron y de cierta manera le cedieron el poder a los liberales, pues los liberales estuvieron a la cabeza del dirigente en medio, digamos, de esas reformas y el ambiente de violencia partidista. En 1946 se realizaron las elecciones presidenciales en el país, en donde el liberalismo perdió la presidencia, posteriormente llegando al poder el señor Mariano Ospina Pérez por parte de los conservadores. Dentro del gobierno conservador debemos mencionar que se dio un proceso bastante importante y este tuvo cabida durante la presidencia de Mariano Ospina Pérez en el año 1946-1950, que se agudizó el enfrentamiento social hasta el punto de alcanzar proporciones de guerra en los campos y en las ciudades. Mientras el gobierno reprimía violentamente a los adversarios, los altos dignatarios y trabajadores liberales del Estado eran despedidos de sus cargos. Hubo una persecución hacia los liberales. En este escenario, la mayor parte de los parlamentarios liberales acusaron al presidente Ospina Pérez de ser responsable de la violencia política desatada luego del asesinato del caudillo liberal Gaitán, que ocurrió el 9 de noviembre de 1949. El señor Ospina declaró el estado de sitio y cerró el Congreso, prohibió las reuniones públicas y decretó la censura de la prensa. En ese mes obviamente se iban a las elecciones y los liberales se abstuvieron de participar en las elecciones, así que la presidencia fue para el candidato conservador Laureano Gómez Castro, quien se posicionó en el año 1950. Durante el gobierno de Laureano Gómez se generalizó la violencia en el país, a excepción de la costa atlántica y Nariño. Los demás territorios del país estuvo bajo el enfrentamiento. Esa persecución hacia los liberales se aumentó mucho. Por supuesto, la radicalización de la censura a la prensa se hizo muy evidente. Creció la represión contra los trabajadores, el crecimiento de grupos armados, conservadores, conocidos como los chulavitas y los pájaros. También fue evidente en regiones como Boyacá, los Santanderes, el Valle, Caldas. Por su parte, el clero católico acusó a los liberales de comunistas y enemigos de la Iglesia. Todo esto ocurrió bajo el gobierno de los conservadores. Seguimos con los movimientos y surgimiento de las guerrillas. En Colombia, pues a raíz de toda esa desigualdad social, a raíz de todos esos enfrentamientos entre liberales y conservadores, pues se dio a cabo una serie de procesos que generaron la creación y fundación de grupos guerrilleros. Dentro de ellos tenemos que mencionar algunos más relevantes. A continuación, pues hacia el año 1948-1953, los enfrentamientos entre liberales y conservadores dejaron cerca de 145.000 muertos y entre 1954 y 1960 unos 25.000 más. Y esto hace que se creen guerrillas liberales creadas para contrarrestar la persecución oficial, esta persecución oficial que se estaba llevando a cabo. El general Rojas Pinilla dio un golpe de Estado apoyado por el Partido Liberal y un sector del Partido Conservador con el propósito de poner fin a la violencia que se tenía en el país. Dentro de este proceso debemos mencionar que este surgimiento de las guerrillas pues partió de este proceso. A continuación vamos a hablar sobre cómo fue la fundación y creación de las FARC, un grupo subversivo. Iniciamos comentando que el surgimiento de las FARC también fue como una consecuencia de lo que fue el Frente Nacional y una serie de procesos que se dieron intentando acabar con los conflictos internos. Y las FARC, a mediados de la década de 1950, el Ejército Nacional realizó una serie de ataques o un ataque a Villarrica, en el Tolima, causando el desplazamiento de colonos armados hacia Marquetalia.
otros sectores como Río Chiquito, el Pato, Guayabero, el Duba y el Ariari, donde se constituyeron las llamadas repúblicas independientes, todas estas influenciadas obviamente por el Partido Comunista. Esta organización defendía entonces la práctica de la combinación de todas las formas de lucha revolucionarias para llegar al poder en nuestro territorio nacional. Para eliminar de Marquetalia la influencia comunista y de las organizaciones guerrilleras, hacia el año de 1964 el ejército bombardeó ese territorio, lo cual trajo consigo la fundación de las FARC en el año de 1966. Durante la segunda conferencia del Bloque Sur de esta organización se constituyó formalmente y designó al señor Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, como, o más conocido como Tiro Fijo, como su mayor comandante. Asimismo, vamos a hablar de la creación de grupos como el ELN, el EPL y el M-19. Dentro de este proceso debemos mencionar que el surgimiento de estos otros grupos al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN, se conformó en el año 1964 como una guerrilla revolucionaria inspirada en la Revolución Cubana y de orientación castro-guevarista, es decir, con influencias del pensamiento del señor Fidel Castro y de el Che Guevara. En 1965 se creó el Ejército Popular de Liberación, más conocido como EPL, como un grupo disidente del Partido Comunista, que era un partido comunista colombiano, presente en Colombia, obviamente con influencias marxistas-leninistas, también influenciado por la Revolución China y el pensamiento de Mao Zedong. En la década de los 70 surgió el grupo guerrillero M-19 a raíz del supuesto fraude o del fraude electoral perpetrado en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador al candidato conservador Misael Pastrana Borrero contra el candidato de ANAPO, el general Gustavo Rojas Pinilla. Un grupo de intelectuales de izquierda, entre los que estaban Jaime Bateman, Antonio Navarro Wolf y Carlos Pizarro, fundaron en 1973 el movimiento del 19 de abril, más conocido como el M-19. Este grupo guerrillero de tendencia socialista estaba en contra de las élites y buscaba dar protagonismo político al pueblo. Por esta razón tuvo gran acogida entre los medios estudiantiles y las masas populares. Ok, líderes, hemos llegado a la parte final de esta primera sesión para hablar sobre las expresiones del conflicto en Colombia.